En el año 2342, la humanidad había conquistado las estrellas y descifrado los secretos del genoma, pero aún no había encontrado la cura para el dolor más antiguo, la pérdida. Elara Vance conocía ese dolor íntimamente. Lo cargaba como un chip implantado en su alma, un recuerdo vívido y constante de un tiempo que no volvería. En su apartamento minimalista, con vistas a las luces de neón que palpitaban sobre Neo Sao Paulo, Elara revivía por milésima vez la sonrisa de Lia, su hija, su mundo. Lia. Su nombre era un eco en su corazón. El accidente, hacía 5 años, había sido una mancha de metal retorcido y sirenas estridentes. Pero los recuerdos eran cristalinos. El olor del cabello de Lia, el calor de su mano en la de ella, las preguntas incansables sobre el universo. Elara se aferraba a ellos como a un salvavidas en un océano de desesperación. En aquella era, los recuerdos no eran solo sentimientos, eran datos, almacenados, accesibles y para muchos, negociables. El mercado de memorias era un espectáculo de colores y sonidos. Un laberinto de cabinas de cristal donde los vendedores exhibían sus mercancías más preciadas, experiencias. Desde la emoción de escalar el monte Everest virtualmente hasta la serenidad de un atardecer en Marte, todo estaba a la venta. Elara raramente lo visitaba. Para ella, sus propios recuerdos eran sagrados, intocables. Pero hoy, una curiosidad mórbida la había arrastrado a aquel lugar de comercio de almas. Observó a una joven riendo histéricamente al experimentar un recuerdo de unas vacaciones tropicales. Para ella era una farsa. Pero entonces, sus ojos se posaron en una cabina más discreta, donde un holograma familiar titilaba. Era Lia, su Lia. Pero la etiqueta debajo del holograma decía: Recuerdo de infancia feliz, pack familiar, vendedor, Nexus Corp. El corazón de Elara se heló. ¿Cómo era posible que un recuerdo tan íntimo, tan personal, estuviera a la venta? ¿Y por qué el nombre de un vendedor genérico? Una ola de náusea la embargó. Compró el recuerdo, con el cuerpo temblando. Al activarlo en su implante neural, la escena se desarrolló en su mente, idéntica a la suya, pero con una sutil, casi imperceptible diferencia. Un detalle fuera de lugar, un matiz en la risa de Lia que no era el suyo. La semilla de la duda fue plantada, una grieta en los cimientos de su realidad. La duda se transformó en obsesión. Elara usó todos sus ahorros, todos sus contactos. Se sumergió en el submundo digital del comercio de memorias, rastreando a Nexus Corp, desentrañando capas de cifrado y seudónimos. Cada pista la llevaba a un callejón sin salida, a una nueva capa de engaño. Enfrentó a vendedores callejeros, hackers de memoria, incluso a ex empleados de la corporación. La verdad era esquiva como humo entre los dedos. Con cada paso, la realidad de Lia se volvía más frágil. Las fotos familiares parecían ligeramente alteradas, los videos tenían fallos digitales casi imperceptibles. Los recuerdos que tanto atesoraba comenzaron a desintegrarse bajo el escrutinio. El dolor de la pérdida fue reemplazado por un terror frío. ¿Y si Lia nunca había existido? ¿Y si toda su vida, su amor, su duelo, eran una construcción? La búsqueda de Elara la llevó finalmente al Dr. Eris Thorne, un nombre susurrado en los rincones más oscuros del mercado de memorias, un genio recluido, el verdadero arquitecto detrás de Nexus Corp e innumerables otras empresas fachada. Elara lo encontró en un laboratorio subterráneo, un santuario de tecnología y secretos, donde la propia realidad era forjada. Dr. Thorne, quiero la verdad sobre Lia, sobre mis recuerdos. Señora Vance, la estaba esperando. Los recuerdos son un consuelo, ¿no cree? Especialmente cuando la realidad es demasiado cruel para soportarla. Thorne reveló la verdad, una verdad más devastadora que cualquier cosa que Elara hubiera podido imaginar. El programa no era para vender recuerdos, sino para crearlos. Un proyecto secreto, financiado por gobiernos y corporaciones. Elara, con el alma hecha pedazos,
no se permitió derrumbarse. El dolor de la verdad era insoportable, pero la ira, la furia por la manipulación, encendió una llama en su interior. Ella no sería más una víctima silenciosa. Exigiría respuestas, no solo para sí misma, sino para todos aquellos que, como ella, podrían estar viviendo una vida de mentiras. Elara regresó al laboratorio de Thorne ya no como una suplicante, sino como una acusadora. Usted jugó con la vida de las personas, Thorne, con su dolor, con la propia esencia de la realidad. Yo no jugué, señora Vance. Yo ofrecí consuelo. En un mundo donde la pérdida es inevitable y el dolor es insoportable para muchos, el proyecto Edén, como lo llamamos, fue un intento de aliviar el sufrimiento. Creamos recuerdos de seres queridos perfectos, sin defectos, sin el dolor de la enfermedad o la despedida. Millones de personas encontraron paz, encontraron un propósito para continuar, creyendo que sus amados aún vivían en sus mentes. La justificación de Thorne era fría, calculadora, pero Elara podía ver la sombra de una convicción distorsionada en sus ojos. Él creía estar haciendo el bien, moldeando la realidad para el bienestar colectivo, incluso si eso significaba destruir la verdad individual. La sociedad, en su búsqueda incesante de felicidad y ausencia de dolor, había permitido que la línea entre lo real y lo fabricado se disolviera. El mercado de recuerdos falsos era solo la punta del iceberg de una manipulación mucho mayor. Pasaron los días. Elara se aisló, procesando la avalancha de información. La imagen de Leah, antes un faro de amor y dolor, ahora era un fantasma, una construcción. Podría intentar exponer a Thorne, luchar contra el sistema que permitía tal engaño. Pero ¿cuál sería el costo? ¿Destruir la paz de millones que vivían en sus ilusiones? ¿O podría, de alguna manera, aceptar esta nueva y brutal realidad? La elección de Elara no era entre lo correcto y lo incorrecto, sino entre la verdad dolorosa y la ilusión reconfortante. Había perdido a Leah 2 veces, una por el accidente, otra por la verdad. Pero al perder la ilusión, encontró algo más. Se encontró a sí misma, despojada de mentiras, preparada para enfrentar la realidad por más dura que fuera. El recuerdo de Leah, aunque fabricado, había moldeado quien ella era. El amor que sintió, el dolor que la consumió, todo eso era real para ella, y eso, comprendió, era lo que importaba. Elara Vance no expuso el proyecto Edén. Comprendió que la verdad, a veces, es una carga demasiado pesada de imponer. En cambio, eligió un camino diferente. Se convirtió en una voz, una consejera para aquellos que, como ella, comenzaban a cuestionar la autenticidad de sus propios recuerdos. No ofrecía falsas esperanzas, sino la fuerza para abrazar la realidad, para reconstruir la identidad sobre cimientos verdaderos, por más dolorosos que fueran. El siglo XXIV siguió negociando recuerdos, manipulando la percepción, pero en algún lugar, en las sombras de las ciudades relucientes, Elara Vance plantaba semillas de verdad. Había aprendido que la memoria no es solo un registro del pasado, sino el fundamento del presente y la promesa del futuro, y que la verdadera esencia de la humanidad reside no en la perfección fabricada, sino en el coraje de enfrentar la propia realidad, con todas sus alegrías y sus dolores. La hija que nunca existió le enseñó a vivir de verdad, y esa, para Elara, era la memoria más valiosa de todas.